Mi nombre es Rubén Cuñat, soy profesor del Departamento de Economía Aplicada de la Facultad de Economía en la Universidad de Valencia y el tema que les voy a hablar hace referencia al plan de viabilidad aplicado a la creación de empresas sociales. La primera pregunta que se puede plantear un emprendedor o una emprendedora social es ¿para qué necesito un plan de viabilidad si realmente estamos hablando de una empresa social y por tanto va a tener seguro una gran acogida dentro del mercado? Esa es la pregunta que vamos a intentar resolver a lo largo de esta sesión. El objetivo de resolver o dar respuesta a una necesidad social por sí misma no es suficiente para la sostenibilidad de un proyecto, puesto que su éxito va ligado a la capacidad para ser autosostenible. Es decir, vamos a estar sujetos también a las leyes de mercado. Y un proyecto social pues debe partir de una necesidad no cubierta o al menos totalmente cubierta. Por lo tanto, los emprendedores sociales deberían definir inicialmente el proyecto antes de proceder a su análisis de viabilidad. Esto implica definir el proceso para canalizar la iniciativa social en un documento base que nos permita de alguna manera reflexionar sobre si el concepto que nosotros estamos tratando tiene posibilidades de salir adelante o más bien habría que cambiar algunos parámetros relacionados con el proyecto. En este esquema podemos de una forma breve identificar cuál va a ser el documento preliminar que nos va a servir de alguna manera para decidir si continuamos diseñando nuestro proyecto, nuestro plan de viabilidad o por alguna manera habría que redefinir los parámetros del proyecto. En primer lugar, es importante identificar cuáles son las señales que nos han dado para definir nuestra idea de proyecto. Esa idea de proyecto debe responder a una necesidad y de alguna manera esa idea de proyecto debe ser capaz de transmitirse, transformarse en una oportunidad. En segundo lugar, es importante disponer de un equipo adecuado, es decir, en primer lugar, un responsable del proyecto que lidere ese proyecto, que lo haga con un liderazgo democrático, participativo, motivador del equipo colaborador y por otra parte un equipo colaborador comprometido, implicado dentro del proyecto. A partir de aquí podemos, de forma conjunta, con el equipo colaborador y el líder o la líder responsable, definir cuáles son los parámetros del proyecto. Esos parámetros del proyecto deben comenzar con los objetivos que esperamos conseguir, los resultados esperados, que no es más que la materialización de los objetivos, el alcance o bien la dimensión del proyecto, es decir, con nuestras capacidades, con nuestros recursos, hasta dónde podemos llegar en nuestro proyecto, cuáles son los plazos que nosotros nos hemos establecido para poner en marcha el proyecto y, por supuesto, los recursos que disponemos y los recursos que necesitamos para gestionar el proyecto. A partir de aquí, esto debería ser un elemento importante de reflexión preliminar, definir de forma incipiente nuestro proyecto de actividad y decidir si realmente necesitamos cambiar algunos parámetros del proyecto o bien vamos a continuar ya diseñando nuestro plan de viabilidad. El plan de viabilidad de una empresa, digamos que tiene dos objetivos fundamentales. En primer lugar es la presentación del emprendedor o la emprendedora. Y en segundo lugar es una herramienta que nos va a permitir el disponer de información durante el primer año de vida de la actividad para ir continuando y gestionando de forma eficaz y eficiente. El plan de viabilidad no es más que es dar forma mental a algo que después se va a convertir en algo real, ¿no? Y fundamentalmente debe recoger al menos las siguientes partes. En primer lugar, el análisis de mercado y definición de estrategias, el plan de marketing, el plan de operaciones, el equipo y gestión de personas, el plan económico-financiero y los aspectos jurídicos. En cuanto al análisis de mercado y definición de estrategias, lo importante es que el emprendedor o la emprendedora tenga información, datos sobre la evolución del sector en la que se va a mover la actividad. Esto implica tener información, no solo información pasada, sino además tener información de las posibles predicciones que puedan existir sobre la evolución futura del sector. Por supuesto, es importante disponer de información sobre cuál es la estructura actual de mercado, el segmento de clientes que operan en ese mercado, el grado de innovación que se está dando en ese mercado y, por supuesto,
quiénes van a ser nuestros competidores, porque seguramente, seguro vamos a tener competidores. A partir de aquí deberíamos también identificar quién es o puede ser nuestro potencial cliente y cómo podemos de alguna manera definir todas nuestras actividades, nuestros productos, nuestros servicios hacia las necesidades de ese cliente. El plan de marketing es, digamos que es la presentación del propio emprendedor o emprendedora social. Aspectos que son muy importantes considerar en este plan de marketing son, de una forma muy resumida, el producto. Un producto debe estar adaptado a las necesidades del cliente, pero no de cualquier manera. Debemos de adaptar ese producto o ese servicio con creatividad y originalidad. Hay que intentar diferenciarse de lo que tenemos en este momento en el mercado. El precio es otra de las variables muy importantes. Tenemos que saber exactamente cuál es el precio que está dispuesto a pagar nuestro cliente o quizás cuál es el precio que puede pagar ese cliente. Por supuesto, saber cuáles son los precios de la competencia a nivel directo o indirecto y sin olvidar, fundamental, los costes de producción. Obviamente no podemos estar vendiendo a unos costes de producción inferior porque el proyecto evidentemente no sería sostenible. En cuanto a la distribución, es importante identificar cuáles son los canales más apropiados para hacer llegar nuestro producto o servicio al cliente. No solo de una forma eficaz, es decir, hacerle llegar de una forma la más rápida posible, sino además hacerlo de una forma eficiente. Y la promoción, en realidad, es uno de los elementos que no debemos olvidar. Al final, el cliente debe conocernos, pero nosotros no podemos esperar a que el cliente venga a conocernos, sino que nosotros tenemos que ir a buscar a ese cliente y darle a conocer nuestro producto o servicio. El plan de operaciones es algo que muchas veces los emprendedores y emprendedoras sociales olvidan y realmente es un aspecto importante dentro del plan de viabilidad y luego después en el desarrollo de nuestra actividad. Es importante definir procesos y acciones. Para crear valor para el cliente, es importante crear ese valor para el cliente respecto al producto o el servicio y también para nuestro entorno. Y además hacerlo de una forma eficiente, es decir, utilizando los recursos necesarios y no excesivos que nos permita crear ese valor para el cliente. Llegado a este punto, posiblemente estamos en el aspecto clave de lo que significa la sostenibilidad de un proyecto social. En primer lugar, es importantísimo identificar los perfiles de las personas y que esos perfiles tengan un alto componente de solidaridad y compromiso. Sin olvidar, obviamente, la parte formativa, es decir, cada una de las personas que componen el equipo van a desarrollar distintas tareas con las cuales deben tener las competencias apropiadas para poderlas realizar. A partir de aquí habría que delimitar cuáles son las tareas y responsabilidades de cada integrante del equipo para que cada uno de los componentes sepa exactamente qué es lo que se espera de ellos y qué responsabilidades van a asumir y construir una visión conjunta que permita la ayuda mutua y la orientación social. Este es posiblemente uno de los elementos más importantes que nos va a distinguir de las empresas capitalistas. Respecto al plan económico-financiero, digamos que lo importante de un plan económico-financiero es que sea creíble. Es decir, nosotros podríamos jugar con los números, pero sería una especie de autoengañarnos o engañar que realmente va a salir tarde o temprano ese aspecto, ¿no? ¿Qué nos debe de permitir esa planificación económica financiera? Pues nos debe permitir disponer de suficientes recursos para comenzar la actividad y asegurar que el proyecto es sostenible. Es tan malo disponer de excesivos recursos como de demasiado pocos recursos. Si tenemos demasiados recursos, posiblemente vamos a caer en la ineficiencia. Y si tenemos demasiados pocos, pues no vamos a poder cubrir las necesidades que el cliente nos está demandando. ¿Qué debemos incluir en un plan económico-financiero? Pues debe incluir un plan de inversiones y de financiación, es decir, planificar cuáles van a ser las inversiones que vamos a tener que disponer para poner en marcha el proyecto y cuáles van a ser las fuentes de financiación que vamos a necesitar. Una previsión de tesorería, que no es ni más ni menos que una previsión de los ingresos y gastos que previsiblemente podríamos tener
durante el primer año de vida. Este elemento es muy importante porque, como sabemos, la liquidez es el punto fundamental para ver si realmente el proyecto puede aguantar durante el primer año o no lo puede hacer. El balance de situación, que nos va a dar información sobre la situación patrimonial de la empresa. Y otro elemento importante que no hay que olvidar es identificar cuál es nuestro análisis del umbral de rentabilidad. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del nivel de ingresos a partir del cual nuestro proyecto va a ser sostenible. Respecto a la fórmula jurídica, la recomendación básica es que elijamos aquella fórmula jurídica que mejor se adapte a los objetivos tanto sociales como económicos de la actividad que nosotros queremos crear. No obstante, la cooperativa constituye una fórmula jurídica que facilita la integración del equipo de trabajo y facilita el desarrollo de una orientación social al entorno. Por lo tanto, la cooperativa es una fórmula jurídica que debería considerar el emprendedor o emprendedora social en la constitución de su propia empresa. Bien, y con esto esperamos haber podido responder a nuestra pregunta inicial de por qué necesitamos un plan de viabilidad. Muchas gracias por su atención y animar a todo el mundo a que desarrolle su propio proyecto social.